Podcast Mundialista, las películas futboleras de Sopitas. ¿Cuántas veces se puede hablar de fútbol? Para alguien a quien verdaderamente le gusta este deporte, nunca es suficiente. Y hoy, para seguir con esta racha de podcasts mundialistas en los que reunimos al fútbol con el cine, tenemos como invitado a alguien a quien realmente le gusta este deporte. Documentales, series, películas, finales, inauguraciones de mundiales, eventos de élite alrededor del mundo siempre relacionados con el fútbol, Sopitas ha estado en todo. Y él es el invitado de este podcast Cine Garage. Comunicador, emprendedor, comentarista, informador y amigo de la casa, Francisco Alanís Sopitas viene al podcast Cine Garage a dar su muy particular punto de vista del cruce entre el cine y el fútbol, del que es fan desde siempre y para siempre. En el podcast mundialista de esta semana recibimos a Francisco Alanís Sopitas. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Ahora sí, vamos a pagar una deuda histórica con Sopitas, a quien ya presenté en este podcast hace unos instantes. Vamos a seguir hablando de fútbol y de cine. A ver de qué nos sale, Sopitas. Estoy empezando a pagar una deuda histórica contigo. Bienvenido, por muy mal que suene, porque suena fatal, por primera vez al podcast Cine Garage. Esta es tu casa, lo sabes. Me da mucho gusto tenerte aquí, Sopitas. Igualmente, querido Eric, sabes que siempre te he admirado, me encanta Cine Garage y es un placer estar contigo. Y más por hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. Antes de entrarle, porque hay que hablar de tus vacaciones y de los no sé cuántos regalos hubo ahí, quiero decirle a la gente, este es el momento indicado para suscribirse al podcast Cine Garage. Ahí abajo del reproductor está el botón. Es cuestión de que le den. A nosotros, la verdad, nos empuja todavía más en las listas de popularidad. Ahí andamos dando lata. Nos escuchan en 42 países, Sopitas, así que ojo con lo que dices. Como la ONU, ya. Con la ONU. Festival OTI. Sí, tenemos más fuerza que la ONU, por lo que veo. Ya, hay más que Eurovisión este año, ¿no? Y a como van, yo creo que les vamos a doblar la audiencia. Suscríbanse, nos ayuda mucho. Sopitas, en la introducción de este podcast yo decía que si alguien he conocido a que realmente le gusta el fútbol, a quien realmente lo disfruta y lo vive como con muy poca gente lo he visto así de corazón, eres tú. Y nada más para comenzar a ambientar este podcast, ¿te gusta desde niño? Porque creo que luego los deportes los aprendemos a ver y los aprendemos a disfrutar, pero siempre hay uno que agarramos como, este es el que me mueve el corazón, aunque mi tío diga que no. ¿Te gusta desde niño el fútbol, Sopitas? Sí, a ver, y además es muy curioso porque yo descubrí el fútbol en el Mundial de México 86. Yo ¿Qué no tenías? ¿Qué? tenía ¿Tenías 6 2 años. años? No, tenía 6 años, 5 años, 6 años, ¿no? Ok. Y lo descubrí porque salí del kinder y estuvimos atorados en el tráfico 2 horas en periférico. Y veía a los coches tocando el claxon y con banderas y la gente celebrando eufórica. Y le dije a mi mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos llegar a la casa? ¿No? Dijo, no, pues que México empató con Bélgica, ¿no? O le ganó a Bélgica, no sé qué. Y es el mundial. Y dije, ¿qué es el mundial? Y de ahí recuerdo que el siguiente partido fue un México-Irak, que ese sí ya lo vi en televisión, ya me emocioné. Luego vino el México-Alemania, donde nos eliminaron. Y de ahí, pero en realidad conocí el fútbol por el mundial y me quedé desde ahí. ¿Tu equipo son los Pumas, hasta donde tengo entendido? Me caen bien, sí. En realidad, ¿Te fíjate caen que bien? de México, de México sí, no. Pero en las ligas de otros países, que es a donde quería llevarte para empezar este podcast, sí tienes un equipo que te toca. ¿Cuál es el escudo que traes tatuado en tu En mi corazón? corazón es el del Arsenal, los cañoneros, los Gunners del norte de Cuéntanos la historia del Londres. Arsenal y Sopitas este mayo, que además fue tu cumpleaños. Somos dos que cumplimos en mayo y Sí. eso siempre me ha caído bien de nosotros dos. Pero cuéntanos la historia del Arsenal y de Sopitas en mayo pasado. Bueno, este mayo que finalmente me encanta, es la magia del fútbol, que te puedes sumar, ¿no? Como fuimos campeones de la Premier League por primera Fuimos vez en 22 campeones. años, ¿no? Desde el 2004 no ganaban la liga.
inglesa y tuve la oportunidad de escaparme ahí a Londres para disfrutar el cierre, ir al desfile y luego a la final de la Champions en Budapest, que para el pequeño cinéfilo que vive dentro de mí fue una gran decepción saber que el Gran Hotel Budapest no existe No en está en Budapest, no Budapest. está en Budapest. Yo llegué preguntando y decía, tengo que ir. Y ya me dijeron, no, no, señor, es una locación que está. Dije, me sentí timado, ahí se me apachurró tantito el corazón. Aquí los hoteles ni son tan grandes ni están en Budapest. Exacto, exactamente. Y, y luego, pues sí, terminamos perdiendo la final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain y a llorar y disfrutar. Y luego, pues sí, creo que es esa relación que a mí me parece muy extraña del fútbol, que sufres y disfrutas por algo y estás emocionalmente tan enganchado con algo que no lo controlas, ¿no? O sea, Ujú. y que las personas que lo juegan ni siquiera saben que existes y que estás sufriendo, que estás ahí. Con ellos, Sí, que sí, es un sí. poco, es la magia de todos los deportes, hasta donde yo tengo entendido. Tu cumpleaños fue, digamos, en este tránsito que nos cuentas entre Londres y Budapest. Ahí estuvo este, este tocar el cielo y luego chocar contra el muro. Es como si a mí me tocara un día, que no va a pasar nunca, porque el Super Bowl no es en mayo ni de chiste, ver a los vikingos ganar el Super Bowl un día, ¿no? Entonces, Claro, por ahí nos mueve, ganamos todos y perdemos todos. exacto. Y ahora para el Mundial, pues yo le estoy llamando, ¿qué es lo que es? Además, el Mundial de Norteamérica, ¿no? Los tres países de Norteamérica están involucrados. ¿Qué tan emocionado estás tú? Porque yo ya hice podcast como este con Pepe del Bosque, hice Ujú. luego otro podcast con Mauricio Pedrosa, y los dos acaban comunicando algo que yo he visto en mucha gente, pues cierta decepción ante un engordamiento, le voy a llamar así, mejor, del Mundial, que acaba restándole emoción al público. Como que no hay una Sí, conexión real con tantos juegos, con tantos equipos en tantos países. Para ti personalmente, tomando en cuenta que te conectaste con el fútbol en el 86 y ahora en el 2026 te va a tocar vivirlo, pues ya desde el lado profesional, como otras veces te ha tocado, ¿cómo ves a este mundial, Sopitas? creo que es un mundial raro. Creo que sin lugar a dudas marca eh, o marcará una nueva era en el fútbol y en la manera en la que nos relacionamos con el fútbol. No solamente por esto que dices que es el mundial de 48 países, es el primer mundial que se celebra en tres países diferentes. Entonces creo que eso se va diluyendo, pero creo que también es el mundial en el que queda públicamente exhibido o cínicamente exhibida la relación geopolítica, económica entre la FIFA, los gobiernos. Y entonces a mí lo que me llama la atención es eso, es cómo todos somos conscientes de la corrupción, del abuso, ¿no? Del encaje en el nivel de precios, que bueno, incluso la polémica ahora es que FIFA ya no te deja llevar ni botellas de agua vacías para rellenar en los estadios, ¿no? Ujú. Entonces, como que todos somos conscientes de eso, decimos, qué cochinero, pero al final del día, Ahí cuando estamos. ruede la pelota, va a estar de, ¡ah, sí! ¿No? Pero creo que hacia adelante es un antecedente que para adelante creo que puede ser el inicio del fin de esa burbuja que llamamos los mundiales, ¿no? O sea, creo que en Ok. 4 años la gente, o sea, siento que existe cierto desencanto con este mundial y creo que las acciones que están tomando tanto la FIFA y demás únicamente van a lograr que ese desencanto crezca. Lo bueno de que ocurran estas burbujas es que luego este tipo de eventos tienen que reinventarse y creo que en esa reinvención va a haber o puede haber cosas nuevas. Entonces vamos a ver, como dices, dentro de 4 años. Tu predicción al mundial te la voy a preguntar hasta el final Claro, del claro, es el podcast, porque ahí, cliffhanger, ahí sí. vamos. Sí, sí, ahí vamos ya empatando predicciones. No te voy a decir lo que dijeron ni Mauricio, ni Pepe, ni lo que me han dicho a mí. Vela preparando. De entrada, la invitación es hablar. Sé que te gusta el cine, pero sé también que eres una de las personas más ocupadas de este país. Entonces, hablar un poco de cómo ves tú esta relación entre cine y fútbol. Si tienes algunas películas que te gusten, algunas que revises o, por ejemplo, en caso de que yo te dijera, a ver, Sopitas, el Cineclub Cine Garage de julio y agosto
está dedicado a que la gente que venga a ver estas películas se emocione con el fútbol. Ahí podemos hacer una pequeña curaduría de qué les enseñaría Sopitas a los cinéfilos Cine Garage para que se enganchen o se emocionen o conozcan al fútbol, aunque no tengan que ver con fútbol. No sé si tengas una selección así. Tú me hablabas a la hora de invitarte al podcast de que tampoco se habla mucho de tantos documentales que hay alrededor de este deporte, que además están muy presentes ahora, están como resurgiendo, están sacando muy viejos documentales, se están haciendo muchos nuevos, hay mucho material circulando por ahí. No sé si tengas esa conexión clara, Sopitas. A ver, yo tengo una teoría, además, y espero que el público conocedor de este espacio no me vaya a linchar, pero no, mi teoría es que no hay buenas películas de fútbol, porque es virtualmente imposible recrear lo que ocurre en el fútbol en una cinta. Y no solamente hablo de tomas de cancha y demás, sino, digamos, la emoción que un partido que vives en un partido de fútbol es difícil recrearla en una película sin caer en el cliché de va a meter el gol al minuto 90 con el que van a ganar, ¿no? O sea, creo que las películas deportivas en general tienen ese handicap y en el fútbol particularmente eh, me parece que es una de las razones por las cuales no hay buenas películas de fútbol, a pesar de que hay muy buenas historias que por ahí rasguñan o tocan de lado el fútbol, ¿no? Y entonces entras ahí como en ese conflicto. O sea, por ejemplo, a mí hay una de mis películas, de nuevo cuento, espero que no se me juzgue, ¿Y te pero ríes? es que me da, ajá, me da risa, me da risa. Eh, Porque es de esas que si veo en la tele le dejo, ¿no? Kicking and Screaming con Will Ferrell. Es una babosada de película, pero es de fútbol, ¿no? Es de fútbol, me parece divertida. Entonces, si está en la De ver una tele, mala película a ver un mal juego, prefieres una mala película, ¿no? completamente, ¿no? O sea, además, creo que era el momento, el pináculo de Will Ferrell, hace 10 15 años por ahí, o 20, ¿no? Ya ni sé. Pero me divierte mucho Kicking and Screaming y claramente no diría, ah, está entre las mejores películas de fútbol, ¿no? Pero si te la encuentras en una mañana de desvelo, pues la ves, ¿no? O sea, Sí, o nah, sea, estoy cansado, te la si me la echas. ponen en el ADO, lo disfruto. O sea, si vas en el ADO en el En el camión, lado de dices, aquí a Oaxaca. sí, dices, me la he hecho feliz, 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 ¿no? Y luego hay otro tipo de películas, por ejemplo, y sobre esto que hablaba de películas que tocan grandes historias de fútbol, a pesar de que Ujú. no, por ejemplo, hay una que se llama The Damned United, que es la historia de Brian Clough, que es uno de los técnicos más icónicos del fútbol británico, con el Leeds United, que además, pues entonces te cuentan como toda esta historia de entrada, pues de la ciudad de Leeds, una ciudad obrera, ¿no? Y la manera en la cual, pues no deja de ser una pequeña provincia, con un equipo modesto en el cual pues termina ganando y dando las grandes sorpresas con un técnico además que se convirtió en uno de esos personajes, ya te digo, como históricos para el fútbol inglés. Y entonces, Pero es un documental, no, entonces. no, este es ficción, está inspirada en... sí, es un drama, ¿no? Está inspirada en la vida de Brian Clough, de cómo además narra, ¿no? Como una persona que además es algo que suele pasar mucho con los técnicos de fútbol, al menos a mí me parece, que como es una persona que es capaz de construir un legado lleno de triunfos y de lograr campeonatos históricos, de repente perder la sensibilidad o perder la motivación o perder el piso, perder lo que sea y terminar siendo casi casi hasta repudiados porque Ujú. pues, ya no dan los mismos resultados y se vuelven odiosos, déspotas, etcétera, ¿no? Es como el ascenso y la caída de Brian Clough. Que es una figura bien interesante porque tratando de recordar películas que hablen de el entrenador, como dices, en ascenso y caída, creo que el fútbol es más, las películas que tocan al fútbol están más
abiertas a ese tipo de relatos. En otros deportes casi no ocurre, son los jugadores los que están al centro Sí, de la narración, o los boxeadores, ¿no? O sí. los que corren el coche. Pero la figura del entrenador es muy peculiar en lo poquito que yo he visto de fútbol, soccer. No me acuerdo, se hizo hace mucho, cuando todavía había junkets a donde te mandaban fuera del país a entrevistar a la gente, habían planeado, y creo que era Kuno Becker, el estrella, a ver si Ah, claro, con gol. Gol, se llamaba así Gol, tal sí, cual, sí, sí, ¿verdad? gol, Gol, sí, con que Santi. querían hacer como cuatro películas del Real Madrid y solo alcanzaron a hacer una, es una cosa así. Entonces yo hablé con Kuno Becker en Los Ángeles y antes de empezar la entrevista él me decía algo parecido, es que tendríamos que hablar de los entrenadores en otros deportes. El fútbol está mucho más abierto a eso. Aquí tenemos ya apuntada la película que tú nos dijiste y les pegaré a la gente la lista, como siempre, aquí abajo del podcast Cine Garage, con las ligas para verlas legalmente, porque ya me regañaron, legalmente en las plataformas en donde esté. Cuando yo recomiendo piratería, lo hago en otros medios, pero aquí las ligas son legales. Legales. Ustedes ya son parte del perfil Patreon Cine Garage. Ahí tenemos contenido que solamente nuestros suscriptores pueden disfrutar. Ahí estamos debatiendo, platicando, celebrando, hablando todo el tiempo de cine entre nosotros. Tenemos reuniones para debatir películas, nos mensajeamos, armamos algunos cineclubs que están a punto de resucitar en esta primavera y por supuesto nos saludamos unos a los otros con el lenguaje común que es el cine. Súmense, vengan a esta comunidad exclusiva para nuestros suscriptores y pueden hacerlo en www.patreon.com/cinegarage. La mecánica es muy sencilla, ustedes se suscriben en el nivel de su preferencia, esa suscripción les da acceso a toda la información, a todo el contenido, a todas las pláticas que tenemos ahí día con día, información y contenido que se renueva, repito, todos los días. Esa suscripción se las agradeceremos siempre, nos ayuda a mantener vivo el podcast Cine Garage. Con su aportación podemos seguir produciendo este podcast, uno de los más escuchados en todo Iberoamérica, exclusivamente dedicado al cine y a ustedes. En esta ocasión, mil gracias a Jorge Tripp, Ana Tamayo, Flor Adriana Reyes, Samuel Rivera, Arturo Figueroa, Alejandro de la Cruz, Jan Osorio, Mónica Martínez, Leonardo Díaz, David Vázquez. Ellos son una pequeña selección para agradecerles personalmente en este episodio, pero somos muchas personas las que estamos ya ahí disfrutando de otra manera exclusiva el cine, el que nos gusta y también el que no nos gusta. Hay prueba gratuita, tómenla y después quédense con nosotros que la cosa se está poniendo muy buena. Súmense al perfil Patreon Cine Garage en www.patreon.com/Cine Garage. Ya llevamos dos sopitas, no sé si tengas más. Bueno, hablando ahora sí de este boom de los documentales, ¿no? Que además a mí cada vez me empieza como a, no sé si la palabra correcta sea incomodar, pero yo encontraba en el documental la manera de poder conocer una historia que no te habían contado, ¿no? Y creo que de un lustro para acá, como que los documentales se han vuelto más herramienta de propaganda, ¿no? Como que es la historia que te quieren Te contar, ¿no? quieren, Exacto, ¿no? sí. Entonces de repente me cuesta mucho trabajo, pero por ejemplo, hablando de este mundial en particular, y es algo de lo que ya no se habla hoy en día, hay uno que se llama FIFA Uncovered en Netflix, y básicamente es la historia de el FIFA Gate, y lo que yo digo es que este mundial se celebra en Estados Unidos por el FIFA Gate, ¿no? Y entonces es un documental que te cuenta la manera en la cual pues se distribuyen o se eligen las sedes mundialistas, los votos, y cómo de repente Estados Unidos pues quería la sede del 2022 y cuando ve que se la dan a Qatar, empiezan a investigar y el FBI y dicen, aquí hay un Sacan chorro toda la detrás, luz. sacan todo a la luz, hacen redadas, meten gente a la cárcel y mágicamente el Mundial del 2026 es en Estados Unidos y ya, y el FBI ya no investiga nada de la FIFA ni nada, ¿no? Claro. Es una verdadera salvajada, pero eso como tal me parece también importante porque no solamente expone esa parte, sino por el otro lado es
pues sí, la construcción de relaciones y de poder de repente de cómo se maneja el fútbol. Y lo resalto porque también en época de mundiales solemos pensar que pues la selección mexicana es de México y representa a todos, ¿no? Y nos metemos en este nacionalismo, decimos va a ganar México, cuando en realidad dices, no, güey, es una empresa privada, ¿no? O Ujú. sea, la selección mexicana es propiedad, es una iniciativa privada, tiene unos dueños, es mercantil, y los güeyes que ganan lana, ¿no? O sea, no nos beneficia nada como país, no nos perjudica nada como país. O sea, y entonces, de repente, poder también tener esa visión me ayuda mucho a decir qué loco, qué manera tan distópica de repente de relacionarnos con el fútbol y cómo también de repente la FIFA, yo muchas veces digo que es una especie de Vaticano, ¿no? Es como una especie de Sí, Estado no reconocido, pero que tiene un poder social, brutal, ¿no? Y entonces cuando lo hace valer, pues es cuando acabas viendo gobiernos doblarse por completo, como lo vemos aquí en México, de está bien, vengan y no paguen impuestos, sí. pero gracias por traernos el mundial, ¿no? Es como, Sí, que no podemos pagar ni podemos exacto. ir, ¿no? Pero gracias, ¿no? Sí, 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 sí. Ese documental sí lo vi y sí es realmente interesante y arde mucho, ¿no? Que comercien tanto con la emoción de la gente, porque pues, a final de cuentas lo que hace ese documental es decirte, mira, a la gente le gusta el fútbol, es un deporte que se juega en todo el mundo, le gusta a muchísimas personas, pero estos encontraron la manera de meterlo en un mecanismo en donde lo único que quieren y lo que van a sacar es el dinero. Y es un documental que ahí sí les guste o no les guste el fútbol, yo creo que hay que ver porque eso ocurre en muchos lados, en muchas partes y en muchos otros deportes en un nivel distinto, ¿no? Y ahora que decías, es como el Vaticano, un estado ahí, pues no por nada están en Suiza, que es, Sí, ¿no? sí. Que es el paraíso fiscal de los paraísos fiscales de los ultrarricos, ¿no? Si la FIFA fuera un poquito más honesta, no estarían en Suiza. Tal vez en Irlanda, pon tú. Bueno, hombre, Ya le ahí ganarían un escoges. poquito. Ya le ganarían un poquito. Pero ahí está, es este Netflix. Repito, yo de todos modos les pego las ligas. Opinión que puede ser poco popular. Rudo y Cursi me parece una gran película de fútbol. Bien, sí, Rudo no, y no. Cursi me parece de esas, o sea, justo de esas hasta infaltables, diría, ¿eh? Ajá. No sé, no estoy seguro. Fue el debut de Carlos Cuarón, ¿no? Como director. Pero ¿por qué decías que podría ser impopular? Es una película que la gente quiere mucho. Sí, a mí me parece maravilloso. Sí la pondría en mi lista definitiva de películas futboleras, Rudo y Cursi. Pero Ajá, siento ¿por como qué? que, no sé, a lo mejor siento que no es tan valorada como la valoro yo. Ujú. Puede ser, porque me parece, y de nueva cuenta, creo que vuelve a retratar estas cosas que vemos, ¿no? La manera en la cual el fútbol te lo venden, más en estas épocas como el sueño que empieza en las calles, y cómo nos pertenece a todos, pero de repente pues sí llega un punto donde empiezan los rufianes, ¿no? Llega la corrupción, los tratos, eh, si le quieren llamar tentaciones, y cómo el mismo fútbol te acaba transformando a las personas, ¿no? De personas que soñaban con ser futbolistas en personajes ruines. Claro. Sí, entonces me gusta mucho la transformación que va mostrando ahí Rudo Cursi. No, y es una película importante, o sea, hay marca cultural. Si tú dices Rudy Cursi en alguna fiesta refiriéndote a alguien, todo mundo entiende de lo que estamos hablando. Nada más para el dato, sí, es su debut como director de largometraje. Antes de Rudy Cursi tiene los cortometrajes Sístole, Diástole, Noche de Bodas, Me la debes, Juego de Niños y Ofelia. Pero Órale. como largometraje, este es el debut de Carlos, que luego tiene otra película que se llama Besos de Azúcar, que no está tan mal. Y bueno, luego llegamos hasta Amalgama, que sí, pobrecita, la hice pedazos cuando la vi, pero ahí está, ¿no? Rudy Cursi creo que es una película emblemática. Y del cine nacional hay buen cine nacional referido al fútbol, porque ahora que estuvimos trabajando el número del Mundial de la revista Fósforo UNAM, que le recomiendo a mucha gente, a todo mundo a que la lea,
nos encontramos con la sorpresa, yo pensé que había películas anteriores, y no sé si la hayas visto, de que Los hijos de Don Venancio, de Joaquín Pardavé, es la Ajá. primera película en México que se refiere al fútbol. Antes de esa no Ah, había nada. wow. Sí, entonces yo la meto en la lista aquí porque pues Órale. viene el dato. Yo pensé que antes hicimos una lista, hay una lista ahí de películas de cine y fútbol mexicanas, y Los hijos de Don Venancio, que es bien divertida y que pasan todo el tiempo en de película, y que estoy seguro que ahora en el Mundial la van a pasar, Ujú. es la primera película mexicana que tuvo que ver con el fútbol. No sé si tengas alguna otra mexicana o no. Eh, pues no, o sea, es que No, ya que la neta no, eh, eh, o sea, está Rudo y Cursi, eh, ¿no? Pero es un poco como Kicking and Screaming, ¿no? sí, que si está la dejas. Sí, 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 ¿no? Pero no, o sea, el cine mexicano futbolero, la neta no. No, Te pero yo fallo. hablaba así del mundo. Ah, ya, 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 ya. Y sí, no, yo por eso decía así de, no, pues, te decir el chanfle, No, del no, mundo. No, 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 el chanfle. El chanfle. no queremos No me llegar hagas hablar ahí, del chanfle. no queremos llegar ahí. Es la segunda vez que digo esto en esta serie de podcast mundialistas. No me hagan hablar del chanfle, por favor. No, no, pero por ejemplo, Green Street, la de Elijah Wood, la de los Sí, Hooligans, los creo que también, hooligans. sí, Sí. también me parece una muy buena película, sobre todo porque también retrata ese momento cultural del hooliganismo en el fútbol inglés, la manera en la cual también llega a tocar fondo, pues sí, ¿no? El hooliganismo y lo brutales que llegaban a ser, ¿no? Aquí se pelean de repente el Pumas América, pero allá ves que sí navajeaban a diestra y siniestra, ¿no? Y dices, Incendiaban cámara. bares, sí. Sí, por completo. Entonces, me parece también que es una gran película, también es una ficción, pero que termina retratando muy bien esa parte del hooliganismo, que es una parte de la historia contemporánea del fútbol inglés y que también obviamente lleva a todos estos guiños a la realidad, ¿no? O sea, con el West Ham, con el Manchester, con el Millwall, etcétera. ¿Se ha controlado ese fenómeno? Yo lo veo siempre en las noticias y digo, bueno, es que llevan años diciendo que lo van a controlar. Es un fenómeno extraño, ¿no, Sopitas? A mí me parece realmente inexplicable que se genere tanta violencia a partir del amor a una camiseta. No sé si ya se ha corregido. En Inglaterra me parece que está casi erradicado, ¿eh? Wow. O sea, de tal manera en la cual eh, obviamente adoptaron políticas muy claras en la cual eh, si tú llevas la playera de un rival a un estadio, no puedes entrar con la playera del rival, ¿no? O sea, tienes que llevar los colores del equipo al que vas a apoyar en su estadio O local nada. o nada, ¿no? Y muchos restaurantes y pubs también te prohíben entrar con playeras de fútbol para evitar peleas, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué quieres Sí. venir? Está perfecto, nomás, pues no vengas con tu uniforme de fútbol porque entonces ya no te dejan entrar. Me Como los parece, bikers. sí, me parece interesante porque además no es esta medida de está prohibido, ya no vamos a pasar el fútbol, sino que lo entienden y No, tratan de controlarlo de una manera un tanto civilizada. un poco por el sentido común, ¿no? Si esto causa problemas, quitemos lo que causa problemas y se acabó, ¿no? No, Sí, no sí, nos sí, sí. metamos en Honduras. ¿Qué seguiría en tu programación del Cineclub para Cinegarás de fútbol y cine? Vamos bien, ¿eh? Va, Llevamos va. documental, drama, comedia. Bueno, hay otro documental, no es estrictamente de fútbol, pero sí lo toca. Y es uno de esta serie 30 for 30 de ESPN, Ajá. que se llama 17 de junio de 1994. Órale, qué específicos. Exactamente, y es que es maravilloso porque ese día, cuando es la fecha, dices, pues quién sabe qué, ¿no? Pero entonces resulta que es el día en el que se inaugura el Mundial de Estados Unidos 94, pero simultáneamente es la persecución de O.J. Simpson y simultáneamente está pasando otra locura en el golf, ¿no? Entonces es como, o sea, acaba siendo una fecha súper icónica en la cultura popular por diferentes razones relacionadas al deporte, ¿no?
Entonces claro. lo ves y dices, qué loco que todo eso pasó en un solo día. El mismo día. Sí, Es como sí, cuando en México hay concierto de Dua Lipa, juegan los Diablos y están los Caifanes en el Palacio de los exacto, Deportes, ¿no? exacto, tal cual, tal cual. 17 de junio de 1994, pues ya está apuntadísimo. Eso suena muy interesante. Yo evidentemente me acuerdo de la persecución de O.J. Simpson. Yo creo que esa Claro, inauguración no la vi. a mí me tocó con Lolita Ayala. Wow. O sea, estaba viendo el noticiero de Lolita Ayala y era de, miren, está pasando esto. O sea, no pasaron la persecución completa, pero era el enlace de lo que estaba pasando, ¿no? Esa fue una de las primeras persecuciones televisadas que hubo en la historia de la televisión universal. O sea, está grabada de principio a fin porque desde las distintas cámaras del helicóptero, las patrullas y la prensa, porque la prensa en Estados Unidos en esos años tenían sus propios helicópteros. Entonces hay tomas, hay contratomas. Es una persecución muy documentada. Sí, ahorita destapaste mi memoria eso, el momento en el que los medios tenían su helicóptero. Me acordé de Gutiérrez Vivó acá, que tenía su, Sí, con los de su... Radio Red. Dije, wow. ¿Cuándo vamos a ver el helicóptero de Sopitas? No, 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 ya somos amigables con el medio ambiente. Muy bien. Pura energía renovable, exacto, sí, Puro parapente. puro papalote, exacto. ¿Hay selección final de la película o quieres irte a tu predicción del Mundial, Sopitas? Hay otro documental que también es igual de la misma colección 30 for 30, que se llama Hillsborough, y es sobre esta brutal tragedia que ocurrió en 1989 en el estadio de Hillsborough, en Reino Unido, cuando pues hubo esta estampida humana que dejó 70 y tantas personas muertas, y sobre todo el documental como que destapa las omisiones por parte de la policía y de la autoridad, justamente señalando de, son hooligans, no les abran la puerta, ¿no? Y cómo de Ujú. repente ese tipo de decisiones, obviamente en el contexto de la administración de Margaret Thatcher, ¿no? Hombre, Pues, ajá, cómo acaba afectando y las decisiones que toman acaban cobrando vidas. Entonces también es un documental que a mí me parece brutal y doloroso y que recomendaría. Y ahí te va, Bending Like Beckham. Cinemáticamente no me parece la mejor película, pero fíjate que le achaco un poco el hecho de poner el fútbol femenino en un mainstream. o sea, O sea, siento que es la primera película que nos muestra mujeres jugando fútbol, creo. un poco el éxito de la película fue ese, ¿no? Sí, Voltear al fútbol de las chavas. sí. Entonces, como que por eso le tengo también como ese reconocimiento especial y diría, creo que también la metería como una que vale la pena ver. Y además, si no me Pues equivoco, mira, fue como de las que descubrieron a Keira Knightley, ¿no? Es como, sí, ahí empezó, sí. ¿no? Ahí empezó, ¿no? Ya tenemos dos principios, el de Carlos Ya, Cuarón y el de Keira Knightley. ya, 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 No es exacto. Puro, para puras, nada es una mala lista. para que vean puras fuerzas básicas. Eso, pura fuerza básica en ascenso. La cantera. La cantera en trabajo, me parece una gran selección, Sopitas. Nada más lo que decías tú, ¿no? Como dices, cinematográficamente a lo mejor no. Ese es el grave problema del fútbol. Yo lo veo desde mi lado y alguna vez lo platiqué con Olayo Rubio y él tiene esa misma teoría, habiendo hecho Ilusión Nacional, su Claro, propia película sobre fútbol. Él me decía, y ahí nos clavamos, que el deporte menos fotogénico del universo es el fútbol. Es imposible hacer lucir algo que solamente luce en el estadio, me decía. ¿No? Verlo, que no ocurre igual con otros deportes. El fútbol americano lo puedes ver en el estadio y se ve bien, y lo puedes ver en la tele y se ve bien, pero se ve diferente. Son cosas completamente distintas. El fútbol no se ve bien en la pantalla, se ve bien en el estadio. Entonces, hacer una película sobre eso es bien complejo. Y yo aquí nada más voy a dejar el apunte. Ya está en Netflix la serie Brasil a 70 70 sí, que cuenta cómo en el Mundial del 70, que se jugó en México, Brasil, bajo el liderazgo de Pelé, al cual rescataron de una depresión terrible, consigue el tricampeonato mundial. Por eso se llama así, ¿no? sí. Brasil 70. Esta serie, que está inspirada en hechos reales, creo que por primera vez en mi muy poquita experiencia con el fútbol en el cine, consigue hacer de algo como lo que es el fútbol un producto muy emocionante en la pantalla.
Paulo Morelli y Pedro Morelli, que son los directores de la serie, se jugaron la imaginación ahí, y yo la verdad les quiero decir, si quieren ver un juego de fútbol, en este caso varios, que son los de la selección brasileña en el Mundial de México 70, emocionante en pantalla, por primera vez, que le debe mucho a Supercampeones, lo tengo que decir, Ah, al anime, le debe muchísimo a Supercampeones. Échense un clavado al Brasil 70, que está en Netflix ya en estos días. Esa sería mi recomendación, y en particular a ti, Sopitas, creo que te va a gustar la serie. sí, la tengo ahí, justo estaba esperando que se estrenara, que bueno que ya me Ya dices que se está. estrenó. Habiendo dicho eso, la pregunta de los podcasts mundialistas en Cine Garage, Sopitas. ¿Tienes predicción para campeón del Mundial en Norteamérica en 2026? Nada más te voy a dar el antecedente. Pepe del Bosque, cuidadoso y miedoso como es, lo conozco desde hace mucho, dijo, no te voy a dar al campeón, pero te voy a dar el juego final, y se aventó su predicción. Ya. Es lo único que va a decir. No sé si tú ya tengas planeado tu recta final del Mundial 2026. Yo creo que, a ver, es que decía, ya lleva a sacar la respuesta futbolera. En el fútbol pasan muchas cosas, ¿no? Ya Sí, el sabes. fútbol es así, ¿no? Sí, El sí, fútbol sí, es sí, como sí. la vida, No, pero a lo ver, que vamos a oír. sí, pero creo que Francia tiene que ser o sea, Francia es el amplio favorito por la cantidad de figuras con las que cuenta, por lo que ha hecho en Rusia 2018, en Qatar, ahora. Yo creo que Francia estará en la final, y si hay alguien que le puede ganar o arrebatar el título, creo que sería España. Ok, Y emocionalmente a mí me gustaría que Inglaterra pudiera, pero lo veo difícil. lo ves difícil. Sí, lo veo difícil. Y no me preguntaste, porque también tengo mis caballos negros, ¿eh? O sea, creo que por ahí Marruecos, Japón, Ecuador y Colombia pueden ser esas sorpresas así de las que todo el mundo Ah, mira. habla, ¿sí? Y me entusiasma mucho Ecuador y Colombia, la verdad. Ok, o sea, ahí están tus predicciones. Yo siempre le voy a Japón, aunque sea un torneo de golf, yo siempre me apunto con Japón, entonces sigue siendo mi caballo negro para este mundial. Ayer me emocionó mucho cuando pasaron por Monterrey, que creo que ni siquiera se van a quedar ahí, nomás dijeron, queremos ir a comer chicharrón de las Ramos, se los llevaron y luego se los van a llevar a Estados Unidos. Yo le voy a ir a Japón a ver qué pasa, Sopitas. Te quiero agradecer enormemente que te hayas tomado el tiempo para grabar este podcast Cine Garage, aplaudir tu entusiasmo hacia el fútbol. Repito, eres de las muy poquitas personas que veo que les late el corazón en reversa cuando están viendo un juego de fútbol o cuando están en un estadio de fútbol, y eso me entusiasma siempre y mucho. Entonces, gracias por haber venido, Sopitas, gracias por todo el apoyo que le has dado a Cine Garage. La gente no Al lo sabe. contrario, Hubo mucho apoyo de Sopitas a Cine Garage durante muchos años, ahora lo seguimos teniendo, lo sé porque estamos conectados, siempre, sí. pero gracias. Entonces, ahí está tu lista, la voy a publicar, y bienvenido al micrófono Cine Garage cuando quieras. Igualmente, querido Eric, te mando un gran, gran abrazo y felicidades por todo lo hecho con Cine Garage también, que es una brutalidad. Ahí vamos, ahí la llevamos. Mil gracias. Abrazos. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.